Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender el segundo teorema de traslación, un teorema que hemos estudiado continuamente, pero esta vez vamos a hacerlo de manera totalmente más práctica, a diferencia de lo que hemos visto en videos anteriores. Aprenderemos a practicar este teorema y pues a calcular lo que es la transformada de Laplace de algunas funciones. Vamos a comenzar. Muy bien. Lo primero que tenemos es la función de Heaviside. Hay que recordar que esta función de Heaviside, o llamada función de escalón unitario, denotada como u de t menos a, se define de la siguiente forma: 0 si t está entre 0 y a, y 1 si t es mayor o igual que a. Note que a es el que define los límites, o qué tan grande o qué tan pequeña es esta función, pero su gráfica en general sería así. Aquí, como dice la primera condición, 0, t de 0 a vale 0, es decir, esta parte roja, y 1 vale 1 si t es mayor que a, como aquí podemos ver en esta parte de la gráfica. Cuando es mayor que a, se extiende aquí. Aquí tenemos la gráfica de esta función que va de t, u de t, y esta parte vale 1 y vale 0. Entonces esta sería una gráfica aproximadamente de lo que sería la función de Heaviside. Bueno, un teorema muy importante que estamos estudiando dentro de este conjunto de temas en el segundo teorema de traslación, que dice así: si f de s es igual a la transformada de f de t y a mayor que 0, entonces la transformada de f de t menos a por la función de Heaviside evaluada en t menos a es igual a e a la menos as por, bueno, en este caso f de s, o la transformada de g de t por la función de Heaviside evaluada en t menos a es igual a e a la menos as por la transformada de g evaluada en t más a. Noten, bueno, la demostración de este teorema la vimos en videos anteriores. Aquí lo que quiero dar a expresar es que la parte que vamos a utilizar del teorema es esta segunda parte, que es la parte más práctica y nos ayudará a calcular las transformadas de Laplace de manera más directa. Obviamente hay que observar también quién es a. A siempre está relacionada con u, y esta nos permitirá sustituir aquí a y a. Y g de t la vamos a sustituir adentro de la transformada siempre, pero evaluada en t más a. No va a ser la misma de acá, va a ser evaluada acá. Muy bien, vamos a ver un ejemplo, pero antes de ver un ejemplo vamos a recordar las siguientes fórmulas. La primera de ellas es la transformada del coseno de kt es igual a s entre s cuadrada más k cuadrada, donde k es esta misma k que podemos ver acá. Y vamos a ver la propiedad periódica de la función coseno. Entonces, el coseno de t más pi es igual a menos coseno de t. Para demostrar esta identidad, bueno, esta propiedad, vimos las identidades trigonométricas, vimos el coseno de una suma de ángulos. Entonces vamos a poder usar esta fórmula con t y pi, y vamos a poder simplificar y podremos obtener este resultado. Si ustedes desean que realice un video de la demostración de este hecho, pueden pedirme en los comentarios, o también pueden ustedes intentarlo, utilizar la fórmula del coseno de la suma de ángulos, y también pueden preguntarme en la caja de comentarios. Muy bien, entonces ya con estas dos identidades se tiene lo siguiente. Muy bien, el ejemplo dice así: usar el segundo teorema de traslación para calcular la transformada de coseno de t por la función de Heaviside evaluada en t menos pi. Muy bien, para calcular esta transformada vamos a usar el segundo teorema de traslación. Aquí es muy importante fijarse quién es pi. Pi es esta parte, y vamos a evaluarla por el segundo teorema de traslación. Se va a sustituir aquí y acá, y vamos a ver quién es g de t.
G de t observamos que es coseno de t, pero por el segundo teorema de traslación debe ser evaluada en t más pi, porque el papel de a lo toma pi. Aquí lo sustituimos pi y t más pi. Entonces sería esta parte. Muy bien, vamos a simplificar un poco. E a la menos pi te queda de la misma forma. Por la propiedad periódica del coseno de t más pi, pues esto es igual a menos coseno de t. Este coseno, bueno, este menos lo podemos sacar de el operador de, bueno, de esta transformada de Laplace. Nos queda transformada de Laplace de coseno de t. Y bueno, aquí aplicamos la fórmula e a la menos pi t queda igual coseno de t, aquí con k igual a 1 queda s entre s cuadrada más 1, menos e a la menos pi t por s, pues queda este entre s cuadrada más 1. Y bueno, esto resolvería lo que es el problema de esta transformada de Laplace. Como ven, es muy sencillo y muy práctico este segundo teorema de traslación. Bueno, hemos visto, bueno, recuerden cuando vimos la lección del primer teorema de traslación, vimos que existía su forma inversa. Bueno, aquí también existe la forma inversa del segundo teorema de traslación, el cual dice así: sea f de t igual a la transformada inversa de f de s y a mayor que 0, entonces la transformada inversa de e a la menos as por f de s es igual a f de evaluado en t menos a por u evaluado en t menos a. Esta es la forma inversa del segundo teorema de traslación. Para demostrar este teorema vamos a usar el segundo teorema de traslación. Para demostrar la forma inversa vamos a dar por hecho que se cumple el segundo teorema de traslación, la cual sería la transformada de f de t menos a por la función de g vis a evaluada en t menos a por e a la menos as por f de s. Damos por hecho que se cumple y el siguiente paso es aplicar la transformada inversa de ambos lados, es decir, de acá y acá. Transformada inversa de la transformada de f de t menos a por u evaluado en t menos a es igual a la transformada inversa de e a la menos as por f de s, transformada inversa por la transformada queda f de t menos a por u de t menos a, queda de esta forma, y esto es igual a la transformada, bueno, esta se puede cancelar con esta porque son inversas, transformada con transformada inversa se cancelan y queda esta parte, y esta parte de acá se queda igual sin ninguna modificación, y esto sería la demostración estricta de la forma inversa del segundo teorema de traslación. Muy bien, vamos a ver un ejemplo para entender cómo es que funciona esta forma inversa. Bueno, el ejemplo es el siguiente: evalúe la transformada inversa de 1 sobre s menos 4 e a la menos 2s. Para ver aquí cómo funciona es muy importante fijarnos en la exponencial, en la a, que es la que vamos a sustituir en f de t menos a, y a aquí la vamos a sustituir. Vamos a calcular la transformada inversa de f de s, es decir, esta, y vamos a evaluarla en t menos a y vamos a multiplicarla por la función escalón unitario de t menos a. Entonces repito: paso 1, reconocer a; segundo paso, calcular la transformada inversa de f de s, f de t, y el tercer paso, evaluar f de t en t menos a y u en t menos a. Muy bien, vamos a comenzar. Primeramente identificamos que a aquí es 2, f de s es igual a 1 entre s menos a, calculamos su transformada inversa, 1 entre s menos 4, y es igual a e a la 4t, y esta va a ser f de t, las que nos va a ayudar en nuestro teorema. Bueno, aquí nada más acomodamos los términos al comenzar. Entonces f de t vamos a evaluarla en t menos 2 o en t menos a. 4t va a quedar como e a la 4t menos 2 multiplicado por u evaluada
a t-2 porque a vale 2. Y esto resolvería la transformada inversa de este pequeño ejemplo. Es muy sencillo de utilizar. Muchas gracias por ver el video. Puedes mandarme tus dudas y comentarios en la caja de comentarios o en correo electrónico y yo con gusto responderé lo más pronto posible. Hasta luego.